Bienvenidos a MTS. Si estás acá, es porque este podcast es para vos. Comenzamos. Hola, ¿cómo andan nuevamente en otro nuevo New Podcast? El tema de hoy va a estar muy interesante, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de las funciones que tienen las emociones. Vamos a hablar de las básicas y son las más comunes, pero son las más importantes. Nosotros tenemos emociones básicas o primarias, como le dicen. Tienen una reconocible función adaptativa. Toda emoción nosotros sabemos que nos prepara el cuerpo para adaptarnos, que implica una determinada conducta. Es decir, existe una función que motiva esas emociones. Hay algo ahí, que es lo que vamos a empezar a conocer y a descubrir. Entonces, ¿cómo sabemos y cómo empezamos a conocer? Nos empezamos a cuestionar, empezamos a averiguar. ¿Cómo sé algo si no sé su significado? ¿Cómo me voy a conocer si no me hago las preguntas que necesito responder? ¿Me explico bien cómo es todo este proceso? Si yo quiero aprender algo, debo investigar, debo conocer. Hoy vamos a hablar de las funciones de las emociones. Vamos a comenzar por el miedo, así muy cortito porque ya lo hemos estado dando un vistazo. El miedo nos prepara para la huida, la evitación o el enfrentamiento, porque nos vamos a proteger ante un peligro. Lucha o huida, esto ya lo sabemos, viene desde las cavernas, ya lo sabemos, ¿sí? Pero ya lo tenemos que tener como ahí inculcado, ¿sí? El miedo es eso, nos está protegiendo. Entonces, él nos va a preparar para huir o luchar. La tristeza. La tristeza es una emoción donde debo reintegrarme personalmente. Y reintegrarme significa, ¿cómo lo digo? Me reintegro, debo ubicarme de nuevo en mi posición que me corresponde. Porque si no estoy integrada a mí, va a estar difícil trabajar esa emoción. Entonces debo tener una introspección y tengo que reconciliarme conmigo misma. Si yo no admito que estoy triste, me estoy separando, entonces me tengo que reintegrar. La ira. La ira es la situación para comenzar a darme cuenta que debía tener un cambio. No digo que está mal sentir ira, siempre digo que hay que tener un equilibrio. Es un recurso la ira, de autodefensa mío, ante un ataque. La alegría. La alegría, cuando estamos bien, es acción. Entonces soy más flexible, tengo un pensamiento más optimista y divergente. Busquen esa palabra y van a entender a qué me hago referencia. Después tenemos una de las que a veces, pocas veces nos pasa, pero o no, quizás me equivoco, que es la sorpresa. ¿Hace cuánto que no te sorprendes? O sea, creo que te vas a sorprender más por cosas de decepción que por algo tan sencillo como es, no sé, ver un paisaje y decir, wow, ¿en qué momento yo me había olvidado que el cielo podía tener ese degradado de naranjas? ¿Qué sé yo? Algo así, cosas simples, mínimas, chiquitas, ahí, casi imperceptibles. Y te sorprendes de tanta belleza inmensa, cuando así eso chiquito es algo así tan inmenso. ¿Cómo es que no lo veía? ¿Me explico?
La sorpresa es eso, pararse a focalizar la atención en algo que no tenía imprevisto, en algo que te decía, no, pero pará, es un cielo, no lo veas, obsérvalo. Fíjate cómo se va transformando, cómo va cambiando, es increíble. Bueno, no vamos a entrar tanto detalle. Después vienen las más que no nos gustan, las más accesibles que tenemos constantemente, pero no lo decimos o nos callamos. Pasa que el ser humano sabe disimular muy bien. Una de ellas es el asco. Es el rechazo. O evito lo que me puede perjudicar. O lo que me está haciendo bien, pero yo creo que me puede perjudicar. Y después viene la culpa, que tiende a reparar. La admiración, que pocas veces, yo no digo del otro, admirar, porque bueno, admirar tienes que tener un ojo y unas emociones muy afiladas. Yo he tenido esa herramienta y la verdad yo he aprendido a admirar, pero después de mucho tiempo, pero lleva como un proceso. La admiración es imitar y todo el mundo quiere ser individual, mejor que el otro, porque dicen que imitar es copiar. Pará. ¿Quién dice que todo esto es nuevo? Ya lo hemos pasado, solamente lo estamos recordando. Te lo dejo ahí, picando. La curiosidad, me encanta esta. Tiende a la exploración. Qué bonito, me encanta. No hay cosa más linda que la curiosidad. Después está la seguridad. Estas son emociones que pocas veces las ponemos en práctica. ¿Y por qué digo poner en práctica? Porque ya dejamos de sentirlas. Entonces, ¿cómo vuelvo a tener esas emociones? Tengo que yo buscarlas. Me voy a poner en práctica, a volver a sentirlas. A darme el beneficio de que todo eso que sentía, que lo sentía de niño, ya no lo siento más. ¿Por qué el ser humano se pierde y después empiezan sus ataques de ansiedad, depresión? Porque se centra en emociones básicas en vez, o sea, todas son emociones básicas, pero se sienta en esas emociones. Pero está bien, es hasta que lo hagamos conscientes, ¿sí? Bueno, no nos vayamos tanto. Y por último voy a hablar de la seguridad, que es el control. La seguridad al control. ¿Hace cuánto que no te sentís seguro? Cada emoción tiene la función de mantener nuestra supervivencia. Pero nadie nos dice que eso ya está garantizado. Nos han hecho creer que no podemos. Las emociones nos informan de peligros que si prestamos atención, nos vamos a anteceder a ese peligro. Y va a dejar de ser peligro. Y estamos hablando de peligros que ni siquiera pueden ser reales, porque es nuestra forma de percibir. Entonces debo revisar con cuidado si eso realmente está en mi cuerpo, mi emoción o en mi cabeza. Debo separar. Después vienen las emociones secundarias, que es la que estuvimos hablando anteriormente, que son funciones más adaptativas. Esto es cuando el cuerpo dice, no aguanto más, me adapto. Y esa adaptación es por un lapso de tiempo y después se vuelve crónico. Dentro de ellas tenemos la ansiedad, que es anticiparse el miedo. Me antecedo ante un peligro que ni siquiera sé si es real. Es lo que dijimos anteriormente. Después me vuelvo hostil. Eso ya es una conducta. Mi emoción pasa a conducta. Es una conducta indeseable. Entonces, quiero evitar una situación de enfrentamiento o hagámoslo así. Voy a una fiesta, ay no
no voy. Me vuelvo hostil. Y no estoy hablando de ser antisocial. Te volvés hostil. ¿Sí? Después tu humor cambia. Tus expresiones en general, tu cara, tu identidad exterior cambia. No sonreís más. Cuando nuestras emociones están en control y en equilibrio, estás en un estado ahí, positivo. Entonces tu humor está óptimo. Uno de los que pocas veces hablamos, todavía no hemos tocado el tema, pero es el amor que lleva el cuidado y protección a la persona que amamos. ¿Y a quién amás más que nada en el mundo? Si salieron un montón de nombres y no dijiste a vos, estamos al horno. Estamos al horno. Vos sos la prioridad número 1. Nadie te ha dicho que si vos estás bien, todos los demás están bien. Seguramente que lo has escuchado. Es sumamente importante tener en claro cuáles son las funciones de estas emociones, porque me antecedo y estoy siendo asertiva. El lenguaje de mis emociones tiene una gran carga que debo darme cuenta. Y más allá de lo que sea, mis emociones, porque a veces suelen ser una carga social, eso no se está discutiendo. O puede ser por cada cultura, porque el ambiente en el que nosotros nos encontramos emocionalmente nos afecta. Es cultural. Pero no tiene que condicionar el significado que me pertenece a mí como ser individual. Porque soy un ser expresivo de mis emociones. Y sin hablar que, no hemos tocado el tema como el orgullo, humillación, desprecio, arrepentimiento, entre otras. Entonces, comienzo con todo un proceso a incorporar conocimiento y ahí empieza a cambiar todo. ¿Y saben lo que pasa cuando empieza a haber una transformación? Empiezan a cambiar mis conductas. Empiezan a cambiar los lugares donde yo me manejo, a cambiar las personas. Algunas se quedan, otras se van. Empiezan a cambiar mi manera de recibir la vida. Porque siempre les digo que una mente que cambia sana. Mi nombre es Andrea Bianchi y te doy las gracias por estar ahí, acompañándome desde donde me estés escuchando. Que tengas excelente día, excelente tarde, excelente noche. Bye, bye.